Bienvenidos una vez más a Primero lo Primero. Yo soy tu host, Gina Sanuncini. ¿Y cómo están? ¿Cómo están, amigos? Yo estoy en una mañana muy linda, soleada en mi ciudad. Amo las mañanas soleadas. Honestamente me dan mucha energía. Así que, ¿cómo están desde la última vez que hablamos? Estoy feliz de estar siendo más constante, de poder hablarles todas las semanas y tengo un montón de ideas y de temas en mente que quiero hablar con ustedes. Les compartía hace unos días en mi Instagram personal que por ahí tal vez haga algún episodio sobre cosas, como tipo un desahogo para hablar con ustedes de cosas que me preocupan. Y les compartía un videíto de Jackie Hill Perry que le hicieron una entrevista. Ella decía que la habían puesto en posición de liderazgo sin tener el carácter ni el conocimiento de la Biblia suficiente. Y yo dije, ese es un buen tema. Me encantaría hablar de ese tema con ustedes. Así que créanme que tengo un montón de ideas en mente de lo que quiero hablarles, pero también hoy, empezando este episodio, quiero invitarlos a que ustedes me digan de qué les gustaría que hablara, qué temas les gustaría que tocara, qué les gustaría que les compartiera. Por favor, díganme, de verdad a mí me encanta que me escriban. Me pueden encontrar pues la página del podcast, Primero lo Primero Podcast, en Instagram. También está mi página personal en Instagram, que es Gina Sanuncini. Me encuentran en YouTube, me encuentran en Spotify. Y créanme que en Spotify, cada vez que responden a la pregunta de ¿qué te pareció este episodio?, si la respuesta suya sale publicada en la página del episodio, es porque la leí y la publiqué. Así que créanme que leo todo lo que me escriben, todo lo que me dicen, y me encanta escucharlos. Así que parte de eso es, por favor, sugieran temas que les gustaría que hablemos por aquí. Y empecemos de una vez con el tema de hoy, entrémosle de una. Es un tema que me emociona mucho. Es un tema que he tenido en mi mente, yo creo que ya por años, o es algo que he notado y que siempre he dicho así como, me gustaría hablar de eso. Y el tema de hoy realmente está inspirado en experiencias que he escuchado que tienen otros y que yo tengo como la experiencia tal vez opuesta. Y el episodio de hoy no quiero que se sienta como condenación, sino que quiero que lo puedas escuchar y que te anime y que te haga querer tener una fe firme y una relación con Dios íntima. El tema de hoy, como pudieron ver en el título, es una pregunta. Y la pregunta es, ¿tu fe se siente como un sube y baja? Podría ser también, ¿tu fe se siente como una montaña rusa? Porque sé que algunos sienten que su fe a veces cambia, ¿verdad? Que a veces pueden decir, a veces si tal vez si yo te pregunto a ti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Cómo vas en tu crecimiento en la fe? Puede que tú digas como, ahorita no muy bien, ¿verdad? Ahorita la verdad es que no tan bien, y después en otra ocasión te vuelvo a preguntar y me dices, ahorita sí estoy súper bien y estoy excelente. Y a eso es a lo que les quiero hablar hoy. Si tú sientes que hay momentos en tu vida en los que estás súper cerca de Dios y todo va súper bien, y después te sientes alejado, y después te sientes cerca y alejado, y creo que la importancia que le doy a este tema viene especialmente porque he visto personas que no solo tienen temporadas tipo, no sé, un año complicado y entonces ahí todo se les volvió confuso, sino que he visto personas que se acostumbran a que su relación con Dios fluctúe y cambie tanto que puedan decir, ahorita estoy cerca y ahorita estoy lejos y ahorita estoy cerca otra vez, tal vez en un mismo mes. En un mismo mes, un día se sienten cerca y otros lejos. Entonces, de eso quiero hablar hoy. Si tú sientes que tu fe, viendo para atrás, o algo que estés viviendo ahorita, se siente así, se siente como que a veces sí, a veces no, a veces muy cerca de Dios, a veces no tanto, quiero que hablemos de eso. Y como les decía al inicio, no quiero que este episodio se sienta condenatorio, sino que en serio es mi oración que puedas escucharlo y sentirte animado, sentirte animada a decir, yo quiero una fe firme y constante. De eso vamos a hablar hoy. Eso sí, miren, hoy, si están viendo el video, saben, acá tengo mis dos Biblias que más uso. Hoy les traigo mucha Biblia. Hoy, preparando este tema, me sentí como cuando preparo mis prédicas un poco de mi grupo en casa, que predico todos los sábados. Y mis amigas saben que yo siempre les digo, lleven su Biblia y vamos a ver mucha Biblia. Así les voy a decir hoy a ustedes. Si tienen la oportunidad, si están manejando, corriendo, haciendo ejercicio, lo que sea, escuchen. Voy a leerles los versículos, no se preocupen, pueden buscarlos después del episodio.
Pero si tú estás relajado y tienes tiempo, te invitaría a que vayas por tu Biblia, me pongas pausa ahorita, vayas por tu Biblia y regreses para que podamos pues ver este tema de una forma bíblica. Honestamente no quiero solo venir a compartir mi experiencia, sino que si vamos a hablar de algo tan importante como fe y como cómo tener una fe firme y constante, necesitamos ver lo que dice la palabra antes de pues ver lo que dice mi propia experiencia. Yo creo que este tema va a requerir mucha honestidad de tu parte y de mi parte, de decir, ok, ¿cómo realmente yo defino mi fe? Y tal vez tú nunca te has expresado de la forma que dije anteriormente, pero tal vez sí te sientes así, como que hay veces que estás más cerca de Dios y otras veces lejos. Y como yo te decía, para mí personalmente, y hoy te voy a decir por qué, creo que es una luz roja que tú te sientas así, especialmente si sientes que tu fe siempre se siente así, que a veces cerca, a veces lejos, y a veces cerca, a veces lejos. Es una luz roja a la que tenemos que ponerle atención de por qué. ¿Por qué sientes tu fe de esa forma? Y creo que lo primero sería que tenemos que ver es en qué te basas para decir eso, en qué te basas tú para decir que estás cerca o lejos. ¿Qué es lo que está definiendo que tú des esa respuesta? Y segundo, ¿qué estás haciendo al respecto? Porque de verdad que yo he escuchado gente que lo dice y es como, sí, la verdad es que ahorita me siento un poco lejos de Dios y es como, ¿y qué estás haciendo? Y es como, no, pues nada. Y a veces como que nos acostumbramos a que queremos que algo pase que nos acerque a Dios. Y lo peor de todo es acostumbrarnos a que cuando nos sentimos lejos de Dios, buscamos eventos, buscamos conferencias, buscamos retiros, como que buscamos ir a actividades que puedan encender otra vez nuestras emociones por Dios. Y lo peligroso de eso es que basas tu relación con Dios en eventos que no te van a sostener, que no puedes tener tampoco un evento cada día de la semana por todos los años de tu vida para asegurarte de estar bien con Dios. Entonces, como te digo, tomémoslo como una luz de hey, hay que ponerle atención a esto en nuestro corazón, porque yo honestamente creo que no debería de ser así. Creo que nuestra fe no debería de ser algo que a veces sí, a veces no, y que pongamos nuestra relación en una balanza de decir, no sé, como que cambia, ¿no? Cambia según la temporada, cambia según el mes, cambia según lo que estoy viviendo, qué tan cerca o qué tan lejos me siento de Dios. Lo primero que tenemos que definir es qué es tener una relación con Dios. ¿Qué significa que tu relación con Dios sea cercana o lejana? Y bueno, si nos vamos bíblicamente, nosotros sabemos que todos los que no están en Cristo están contra Dios. La Biblia nos habla de que todos tenemos la necesidad de ser reconciliados con Dios. Esto significa que hubo una relación en algún momento que se rompió, que se perdió. Nosotros sabemos que eso fue lo que pasó en Génesis 3, en la caída, cuando entra el pecado, cuando Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, se rompe esta relación tan perfecta que teníamos con Él y llena de armonía. Y ahora tenemos que ser reconciliados con Dios. Ahora tenemos que otra vez volver a tener esa relación, pero hay un requerimiento para poder reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos en pecado, alejados de Cristo, lo que estamos haciendo una y otra vez es declarando nuestra independencia de Dios y diciendo, no te necesito, Dios. Yo puedo vivir mi vida, yo puedo hacer lo que quiera sin reconocer que tú eres creador y al que me debo como creación. Entonces, si no estamos en Cristo, estamos contra Cristo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y entonces nosotros sabemos que la gloriosa verdad del Evangelio es que nosotros no podíamos, de verdad que no podíamos ni con nuestro mejor esfuerzo reconciliarnos con Dios, porque el pecado manchaba cada una de nuestras acciones. El pecado mancha todo, hasta nuestras buenas intenciones se ven manchadas por el pecado. Y entonces necesitábamos a alguien que lo hiciera por nosotros. Y esa es la obra que Cristo hizo por nosotros. Su vida, su muerte, su resurrección. Lo que hizo por nosotros es que nos reconcilió con Dios, porque Él pagó por el pecado que nos separaba de Dios. Él pagó esa condena que nosotros merecíamos por habernos rebelado en contra de nuestro Creador, de este Dios que es tan santo. Nosotros somos reconciliados con Dios. Somos bienvenidos otra vez a tener una relación con Dios. Y una relación con Dios es
podría decirte, para que tengas una idea clara, como cualquier otra relación, como la relación que tienes con una persona muy cercana a ti, es tener una conexión, es conocerse mutuamente, es ir creciendo en ese conocimiento, en ese cariño, en esa confianza, pero obviamente con Dios no es igual que con un humano, porque con un humano todas nuestras relaciones también están igual, manchadas por el pecado, y también pues tenemos nuestros límites. Por más que yo pase tanto tiempo con alguien, yo jamás voy a conocer su corazón de forma completa, porque tenemos límites como humanos, pero con Dios no es así. Dios no tiene límites para conocerte a ti. Entonces, puedes estar seguro de que si estás en una relación con Dios, estás en una relación con alguien que te conoce profundamente, que conoce tus deseos, tus pensamientos, tus necesidades, tus anhelos, todo aquello que no le cuentas a nadie. Conoce tus hábitos, conoce tus rutinas, tus patrones de vida. Salmo 139 dice, Él sabe cuándo te levantas y cuándo te acuestas. O sea, Él te conoce completamente, literalmente. No hay nada que Dios no conozca de ti. Con Él es que tenemos esa relación. Y a mí eso me parece tan increíble y tan impresionante, que tengamos la oportunidad de experimentar con Él lo que no vamos a experimentar con nadie más. Porque como te digo, nadie más te va a conocer tanto y tan bien como te conoce Dios. Y lo increíble del Evangelio es que yo siempre digo, Señor, hubiera sido suficiente que tú me perdonaras, pero Él hizo más que perdonarnos. Él nos invita a ser sus hijos. Y entonces ahí es donde la relación ya no solo se define como ahora estoy bien, en buenos términos con mi Creador por la obra de Cristo, sino que ahora lo veo como un padre, lo veo como un papá, lo veo como un amigo, lo veo como mi compañero más fiel y más amoroso. Eso es tener una relación con Dios, reconocer todas estas cosas y saber que Él te conoce profundamente y que tú estás invitado a conocerlo también a Él. No vamos a poder conocer a Dios completamente de este lado de la eternidad. Yo hablaba de eso con una persona este fin de semana y ella me decía, es que nunca vamos a conocer a Dios. Yo le decía, no completamente, pero sí Él nos ha dado el maravilloso regalo de conocerlo bastante, conocerlo lo suficiente para sentirnos seguros de la relación que tenemos con Él. Su palabra es lo que Él ha decidido revelarnos acerca de sí mismo, y también la creación. Romanos 1 dice que en la creación nosotros podemos conocer su divino poder, podemos conocer quién Él es. Entonces, Él sí ha decidido, lleno de gracia y de misericordia, revelarse a nosotros para que podamos conocerlo. Y lo que Él quiere es que sintamos confianza en nuestra relación con Él para poder decir, yo conozco a Dios. Quiero que te tomes un momento para reflexionar de cómo te sientes en tu relación con Dios, cómo sientes que tanto conoces tú a Dios, porque sabemos que Dios nos conoce completamente, pero ¿qué tanto conoces tú a Dios? Algo que yo me siento muy afortunada, de verdad, en serio, es algo que amo, es el poder decir, yo conozco a Dios. Yo estoy 100% segura de que yo conozco a Dios. Ahora, no lo conozco de forma completa, hay cosas que todavía, y me va a tomar toda mi vida, conocerlo cada vez más, conocer su corazón, pero hay otra parte de mí que entre más leo las escrituras, más confiada me siento de que conozco a Dios, de que puedo decir el corazón de Dios es de esta forma. Él es así, estos son sus atributos y esta es la forma en la que me ha amado, esta es la forma en la que me ha mostrado gracia, esta es la forma en la que me sostiene. Entre yo más conozco las escrituras y más invierto en mi relación con Él, porque toma diligencia y toma esfuerzo, y más me rindo y permanezco en Él, más confiada me siento de que yo lo conozco. Yo estoy 100% segura de que yo conozco a Dios. Y eso es un regalo que Él nos ha dado por gracia, porque es lo que Cristo logró por nosotros. No quiero que este episodio se sienta como condenación, sino como una invitación y que te anime. Y te voy a decir por qué. Porque yo personalmente no describiría nunca mi relación con Dios como un sube y baja. Yo no siento que hay momentos en los que estoy cerca y hay momentos en los que estoy lejos. Hay momentos en los que me siento súper bien con Dios y hay momentos que no tanto. Yo de verdad que yo no describo mi relación con Dios como una montaña rusa, ni mi fe. Yo siento que siempre estoy aferrada a Dios.
honestamente. Y esto se lo he dicho a amigos, se lo he dicho a mis pastores. Siempre estoy aferrada a él. Si tengo, y bueno, es lo que les voy a hablar ahorita en un ratito de cómo, por qué, cuándo y dónde. Pero siento que desde pequeña aprendí a correr a Dios en cualquier circunstancia. Y en este momento tengo que hacerle un shout out a mi mamá. Mientras preparaba el tema yo decía, ¿por qué? ¿Por qué aprendí esto? ¿Por qué estoy tan segura de que Dios siempre está ahí para mí? Y creo que y a mí me gusta contar mucho mi experiencia de cómo desde pequeña siento que fui fortaleciendo mi fe, porque yo sé que muchísimo es la gracia del Señor, pero en muchísimo también es el ejemplo que tuve. Yo recuerdo que cuando yo iba creciendo, mi mamá tuvo mucho problema de salud, pero si les contara, les prometo que pasáramos aquí un día entero, pues era una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Su salud siempre era un problema y algo en mi casa, pues. Había veces en las que mi mamá estaba en tratamientos súper fuertes que yo ni me le podía acercar, y saben que yo solo recuerdo eso, así como a lo lejos. Yo solo recuerdo que yo me iba al colegio y sabía que mi mamá estaba mal, pero ni sabía por qué, ni sabía qué estaba pasando. Y les cuento todo esto porque al mismo tiempo que yo tengo esos recuerdos de que mi mamá tal vez no era siempre, pero ahora mi mente lo recuerda así, de que era la mayoría del tiempo, porque ella, como les digo, tuvo mucho problema de salud y tiene muchos testimonios también de sanidad de Dios de ese tiempo. Pero no solo recuerdo su enfermedad, recuerdo que para mí era tan normal escuchar a mi mamá llorando en su cuarto y orando. Para mí eso es como el background music de mi infancia. Eso suena un poco exagerado, pero recuerdo también saber en las tardes que yo regresaba al colegio, yo sabía, mi mamá está encerrada en su cuarto llorando y orando. Llorando y orando. Y lo recuerdo tan natural. O sea, yo lo recuerdo tan natural. Para mí no era así como, ay, mi mamá, ¿qué está haciendo? No, era, sí, mi mamá ahorita está con Dios orando y llorando. Y entonces yo creo que eso, como les digo, mientras reflexionaba este tema, yo creo que eso me impactó demasiado, porque yo aprendí que cuando tengo pruebas y cuando tengo emociones que siento que me superan, yo aprendí a que el lugar al que voy con esas emociones es a Dios, que el lugar en donde yo proceso esas emociones es en su presencia. Y lo he aprendido, y para mí lo más increíble ha sido que lo he confirmado con la palabra de que así es, de que no es solo algo que hacemos en mi casa, por ejemplo, por costumbre, por hábito, es porque a eso nos lleva a tener una relación con Dios, a que Él sea nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Y entonces creo que con todo lo que he vivido en mi vida, eso me ha marcado, porque yo no le encuentro lógica, y ahorita te estoy hablando de verdad desde mi corazón, tratando de ser muy vulnerable y hablar con gracia, pero yo no le encuentro lógica personalmente a alejarme de Dios, como que en una prueba o por enojo o por dolor. Como he tenido etapas, y yo les contaba en otro episodio el de una vida ejemplar como forma de servir a Dios, que tuve una etapa en la que me enojé con Dios porque yo ya no quería servir a Dios, ya no quería predicar, ya no quería este estilo de vida. Y fueron como 2 meses, pero con quien procesé ese enojo, o sea, yo estaba enojada con Dios y yo procesé ese enojo con Dios. Como que no me alejé de Él, sino que le decía, estoy enojada contigo. y ese es otro tema, pero a lo que voy es, creo que en mucho eso es lo que puede estar faltando, ¿no? El reconocer quién es Dios, el reconocer tu relación con Dios y entender qué es realmente lo que Él quiere de ti, que al final la Biblia nos dice que quien nos va a mantener firmes es Él, que quien ha empezado la buena obra la terminará, no la va a dejar a medias. Y yo creo que esto es un proceso que no se ve lineal y no se ve igual en todos. Y el proceso de santificación y de crecimiento en Cristo se ve súper diferente en todos, y necesitamos mucho para crecer, y especialmente, bueno, no sé si especialmente, pero definitivamente necesitamos pruebas. Pero la clave está en cómo vas a responder cuando llegan estas pruebas a tu vida. ¿Cómo vas a responder cuando llegan los momentos difíciles? Porque yo creo que ahí es donde tú tienes dos caminos. O corres a Dios o corres de Dios. Y ahora, tal vez tú dirás, no, es que yo no me siento en mi vida como que, bueno, por una prueba es que me siento lejos de Dios. Simplemente me siento un poco indiferente.
Y bueno, hablemos de eso. Sí, ya les conté un poquito mi experiencia, como les digo, les cuento porque quiero animarlos, quiero invitarte, yo quiero tenerte enfrente y decirte, por favor, no te conformes, busca tener una relación con Dios firme, en donde Él sea tu todo el tiempo. Pero quiero mencionarles como 3 razones que yo creo que son las más comunes que he escuchado, que he dado, se podría decir consejería, no formalmente, pero pues que he dado consejos o que he acompañado a personas en su proceso. 3 razones que yo he podido ver de qué es lo que hace que a las personas a veces se sientan más lejos de Dios. Aquí es donde te digo que vamos a usar mucha Biblia. Te voy a leer cada uno de los versículos. Yo los leo en la versión NBLA siempre, pero si tienes tu Biblia me encantaría que pudieras buscarlos. Entonces, la primera razón, tengo que mencionarla, creo que es de las más importantes, es el pecado y la falta de arrepentimiento. Creo que cuando tenemos nuestro momento de conversión con Cristo, no se nos ha enseñado que el proceso de examinar nuestro corazón y arrepentirnos es diario. Y a veces estamos muy acostumbrados a solo identificar el pecado en nuestra vida, que es escandaloso, y solo arrepentirnos y solo confesar ese pecado. Yo les puedo decir, si hay un pecado por el que la gente me busca para confesarlo, es el pecado sexual. 90% de las veces, 95% de las veces que alguien me dice, Gina, ¿puedo hablar contigo? Tengo que confesarte un pecado. 95% de las veces es un pecado sexual. ¿Por qué? Porque lo escandalizamos tanto que sentimos que ese es el pecado que merece que yo me humille y busque a otra persona y busque ayuda. Sin embargo, cuando nosotros entendemos qué es realmente pecado, pecado es cuando tu corazón está en rebelión en contra de Dios, cuando Él dice blanco y tú dices negro, cuando tú no le agradeces, no lo honras como a Dios. Podemos ir identificando en nuestro día a día que todos los días pecamos, que todos los días tu corazón tal vez tiene envidia de otros, tal vez estás chismeando y difamando el nombre de una persona, tal vez estás con enojo, con ira, palabras que no van, maldiciendo a los demás. Tienes celos, estás codiciando lo que tienen otros o estás buscando tu fuente de identidad y de aprobación y de gozo en otro lugar que no es Dios. Eso es tener ídolos, eso es poner cosas delante de Dios. Cuando tú aprendes a examinar tu corazón, tú te das cuenta de que todo pecado tiene la capacidad de afectar tu relación con Dios. Si tú te acostumbras a vivir en enojo, si tú te acostumbras a vivir en amargura, si tú te acostumbras a vivir en conflicto con otros, eso es pecado. Y si tú no te arrepientes, si tú no lo confesas y te arrepientes, eso va a tener la capacidad de ir enfriando tu corazón, endureciendo tu corazón, porque no estás siendo sensible al hecho de que tu pecado llevó a Cristo a la cruz. El pecado también lo que produce en nosotros es vergüenza y culpa. Romanos 6:21 dice: ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. El pecado lo que va a causar en tu corazón y en tu relación con Dios y en tu vida espiritual principalmente va a ser muerte. Pero el pecado esclaviza, el pecado trae condenación, el pecado trae culpa, el pecado trae vergüenza. Y todas estas cosas, si tú no estás siendo sensible a eso, todos los días de tu vida vas a ir acumulándolas y te vas a ir enfriando. Tal vez no has hecho un pecado escandaloso, tal vez sí, pero tal vez no. Y lo que sientes es culpa de, siento que Dios no está tan bien conmigo, siento que Él no está tan feliz conmigo, siento vergüenza de que tal vez en la iglesia predico una cosa y hago una cosa y realmente soy otra. Sé que en la intimidad con Dios Él conoce lo más profundo de mi corazón. Entonces esta culpa y esta vergüenza te puede llevar a enfriarte, a alejarte de Dios. El Salmo 38:3 dice: no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado te va a quitar la paz, especialmente con Dios. Pero tenemos una gloriosa verdad que es el Evangelio, que es lo que te hablaba al principio. Cristo ya pagó por ese pecado y si tú ya te reconciliaste con Dios, si tú ya le pediste perdón a Dios y reconociste que Jesús es tu Salvador y que Él cumplió lo que tú no podías cumplir,
lo que tenemos que recordar es que hay gracia para ese perdón, que el pecado, hay gracia para ese pecado, que el pecado ya no tiene el poder ni para esclavizarte ni para condenarte, entonces no tiene por qué alejarte. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que mi primer punto es, si tú sientes que tu relación con Dios va de lejos a cerca, lejos, frío, caliente, por pecado en tu vida, lo que necesitas es entender mejor el evangelio y reconocer que el arrepentimiento es diario, que el arrepentirse y creer es un proceso diario en nuestro corazón y que cuando pecamos, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte. El pecado ya no tiene por qué ser lo que te aleja de Dios si tú ya estás en Cristo. El pecado, tienes que sí sentir tristeza, porque tampoco podemos trivializar el pecado, decir, bueno, ya no importa, no. Sigue doliendo en nuestro corazón y tiene que seguir pesando en tu corazón para, como te dije hace un ratito, ser sensible de que tu pecado llevó a Cristo a la cruz. Sentir esa tristeza, pero como decía Pablo en una carta a los Corintios, que esa tristeza te lleve al arrepentimiento, te lleve a ponerte bien con Dios, a recibir su gracia. Y como le dijo Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, era adulterio, en el acto, en adulterio, vete y no peques más, ¿sí? Levántate, recibe el perdón y no peques más. Este episodio tiene todo lo necesario para hacer un episodio de horas, pero vamos a meterle un poquito de candela para ir más rápido. Ok, mi segundo punto, el primero era el pecado. Mi segundo punto es que algo que te puede alejar de Dios o hacerte sentir que estás lejos de Dios es tu falta de confianza en Él. Es tu falta de confianza en Él, en las pruebas, en la duda, en el dolor, en el día a día. Algo importante de tu relación con Dios es que tú tienes que crecer en tu confianza de Dios. Tu corazón, si tú estás realmente invirtiendo y creciendo en tu relación con Él, tu corazón debería de ir confiando en Él cada vez más, sintiendo esta confianza, como te digo, esta convicción, esta certeza de que tú lo conoces, tú sabes quién es Él, tú sabes cómo te ama. Y cuando tú tienes confianza en Él, tú vas a poder saber que cada prueba y cada dolor que Él permite en tu vida, primero no te va a dejar solo en ese dolor, Él te va a ir sosteniendo y segundo, Él lo va a redimir y lo va a usar para bien. Yo creo que, como les decía, yo no puedo imaginarme pasando por dolor y por pruebas y alejándome de Dios, porque cuando el mundo se me ha venido abajo, y créanme que me ha pasado que he sentido que he perdido todo, lo único que me ha sostenido es Dios. Cuando he sentido que todo se me va, y creo que he tenido ese sentimiento 2 veces en mi vida, la paz que he tenido es saber, aunque todo se está moviendo a mi alrededor y estoy perdiendo cosas y me estoy sintiendo como sin rumbo, Él sigue siendo esa roca que no se mueve. Él sigue siendo mi lugar seguro al que puedo ir y sé que Él está produciendo en mí algo bueno. Esa confianza es lo que tú necesitas para que las pruebas no sean tu razón de sentirte lejos o cerca de Dios. Es que estoy pasando por un momento difícil, entonces no sé, me siento como lejos de Dios. No, si yo de verdad, créanme que yo le he dicho a mis amigas, a 2 especialmente tengo en la mente, de que cuando pasaron por un momento súper doloroso, yo hasta les dije, te prometo que el dolor va a doler, no se te va a quitar, pero te prometo que este momento puede ser tan bueno en los brazos de Dios, porque cuando uno tiene roto el corazón, Dios es tan cercano. Dios es tan cercano para dar consuelo, para dar alivio. Entonces yo les he dicho, aprovechen ese dolor, aprovéchalo. Cuando el mundo se te venga abajo, cuando tengas el corazón roto, de verdad, siento que voy a llorar. Pero es que de verdad este tema me apasiona mucho. Cuando tengas el corazón roto, aprovecha tu dolor para poner tus ojos en Cristo y para decirle, Señor, tú eres el consuelo que necesito, tú eres el único que realmente puede consolar mi corazón en este momento. Santiago 1, 2-4 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte.
No olvidemos en las pruebas que Él está produciendo algo, que Él tiene un propósito con eso que estamos pasando, que Él está produciendo en nosotros paciencia. Él está produciendo algo en nosotros. Las pruebas no tienen el fin de alejarnos de Él, sino que completarnos, llevarnos a ser más como Cristo. Salmo 27 del 13 al 14 dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Vamos a ver la bondad del Señor en esta vida. Vas a ver la bondad del Señor en esta vida. Que no se te olvide en medio del dolor y de la prueba que vas a ver su bondad, vas a ver cómo Él va a abrir caminos, vas a ver, ay, me estoy haciendo aquí un reloj con el micrófono si me están viendo en video. Vas a ver cómo Él va a sanar, vas a ver cómo Él va a consolar tu corazón, vas a ver su bondad en esta tierra, en esta vida. No dejes que la prueba te aleje de Dios. Y ahora quiero terminar con mi último punto, que creo que de por qué creo que tu relación a veces podría sentirse como estando lejos o cerca de Dios. Y es que nos falta entendimiento de quién es Él y de cuánto dependemos de Él. Yo creo que digo esto en todos los episodios que grabo, pero genuinamente creo que es tan importante que nosotros estemos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. ¿Quién es Él verdaderamente? ¿Quiénes somos nosotros? Porque si tú conoces quién es Dios, y ahora aquí es donde más tengo que hacerte énfasis, si tú conoces la palabra, tu fe va a ir creciendo. Tu confianza en Dios va a ir creciendo, va a ir aumentando. Cada vez te vas a sentir más confiado de que lo conoces, de que sabes quién es Él, de que sabes cómo es Él, cómo actúa, cuánto te ama. Y algo importante de conocer las escrituras es que si tú conoces lo que dice la palabra, tu relación con Dios no va a depender de tus emociones. Si tú mides cómo está tu relación con Dios, por cuánto has llorado, por cuánto has sentido, por cuánto tus emociones se sienten ardiendo en amor por Dios, vas a creer que necesitas sentir eso para estar bien con Dios, cuando no es así. Lo que te va a mantener firme es Cristo, es una fe fundamentada, no sé, firme, estable, sólida en Cristo, en saber la obra que Él hizo por ti y cómo Él es quien lo está llevando a cabo, cómo es que Él te está llevando de la mano, haciendo crecer. La palabra de Dios puede mover nuestras emociones, de verdad. Hay veces que yo sí, leo la Biblia y lloro, oro y lloro y hay días en los que digo: Señor, eres tan bueno y solamente quisiera dedicarme hoy a adorarte, a alabarte, a decirte que eres hermoso. Hay veces que uno siente las emociones desbordadas en amor por Dios, pero no siempre. Y en los días en los que no me siento así, yo estoy 100% segura de que mi relación con Dios está bien. ¿Saben por qué? Porque mi relación con Dios no depende de mis emociones. Mi relación con Dios no depende de qué tanto siento hoy mi corazón ardiendo por Él. Mi relación con Dios depende de que Cristo ya hizo su obra en la cruz, y eso significa que cuando yo me siento, como les digo, on fire, cuando siento que estoy así, wow, Señor, eres lo máximo, pero también como cuando me siento más tranquila y un poquito más neutral, mi relación con Dios sigue estando bien, porque mi relación con Dios depende de lo que hizo Jesús por mí, que Él ya pagó el precio de mis pecados, ya me quitó la condenación que me daba el pecado. El sacrificio de Cristo fue suficiente una vez y para siempre. A veces queremos sentir que estamos bien con Dios haciendo obras. Voy a hacer. ¿Y cómo estás en tu relación con Dios? Ay, súper bien, porque fui a la iglesia, porque serví, porque fui a la actividad, porque serví con niños, porque fui al retiro. Y es como, ok, esas son obras. Y sí, pueden ser un buen indicador, y yo no estoy en contra de eso. Yo amo ser parte activa de mi iglesia local. Ha sido una bendición para mí. Me gusta poder bendecir a otros de esa forma, pero necesitamos saber que tu relación con Dios, que mi relación con Dios no depende de eso, porque entonces dependería de obras. Depende de que estamos todos los días confiando en el sacrificio de Jesús en esa cruz para saber que estamos bien con Dios, de que Él ya pagó, de que su sacrificio fue suficiente para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Lo que trae el Evangelio a nuestras vidas es descanso, de que hecho está. Ya
tu pecado fue cubierto por la sangre de Cristo. Ya en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia para ti. Ya hay perdón, ya fuiste adoptado. Te trae ese descanso de que tú puedas decir, mi relación con Dios está bien, estoy confiando en Él todos los días, estoy descansando en que Él ya me salvó. Tal vez mi vida no está bien, tal vez estoy pasando por un montón de cosas, estoy pasando por una etapa dolorosa, circunstancias difíciles, tal vez me siento agobiado en el trabajo, ansioso, cansado, lo que sea. Pero mi relación con Dios está bien porque todos los días he ido a Él y le he agradecido de que mi relación con Él y estar reconciliada con Él no depende de mí, sino que de Cristo. Y en eso descanso, en eso confío, en eso puedo dejar mi carga y tomarla de Él, que es ligera. La carga de Jesús es ligera. Eso es lo que hace Él por nosotros. Nos da ese descanso de saber que ya fuimos reconciliados y que nada nos puede separar, como dice Romanos 8, del amor de Dios. Algo que me gusta pensar es que cuando yo peco y siento la culpa y la vergüenza que trae el pecado, porque siempre lo trae, y me recuerdo a mí misma el evangelio, de decir, esto ya no me condena. Es un regalo del Señor, no lo puedo explicar, pero ya no me condena porque estoy en Cristo. Cuando yo me levanto de ese pecado y digo, Señor, quiero honrarte, quiero vivir en obediencia, quiero crecer en santidad, ya no es un empezar de cero. Tú no empiezas desde cero cada vez que pecas. Tú avanzas desde la cruz. O sea, cuando tú pecas, tú no tienes que ahora ver cómo le vas a hacer para agradar a Dios y para que te dé tu perdón, su perdón. No tienes que volverte loco viendo, ¿ahora qué hago para que el Señor me apruebe o me perdone? No, tú caminas y avanzas, te levantas de ese pecado y avanzas desde la cruz, sabiendo Cristo ya pagó y esto no me condena y Dios ya me perdonó. Soy perdonada, me puedo arrepentir de este pecado y creer en ese evangelio que me da esa noticia. Quiero leerte lo que dice Colosenses 1 al 21 al 24. Es un poco de bastante texto, pero me parece súper importante para ya ir terminando este episodio. Dice, y aunque ustedes estaban antes alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es importante que seamos constantes y de ahí viene mi invitación a ti a que no te acostumbres y que no normalices el sentir que tu relación con Dios fluctúa, cambia, está fría, está caliente, está lejos, está cerca. No normalices eso. Lo podemos normalizar en el sentido de que sí, lo hemos experimentado. Sí es algo que pasa, sí es algo que muchos te podrían decir, sí, yo también, pero no lo podemos normalizar en el sentido de decir, sí, así es. Porque no, porque el Espíritu Santo que te ha sido dado y que ha sido un sello en tu vida, siempre está contigo. Y tal vez tú solamente has estado viviendo en indiferencia, en apatía, en pecado, en falta de confianza, y eso es lo que te hace no ver que Él siempre está ahí y que tu relación con Dios puede ser, como dice Pablo a los Colosenses, algo constante. Tú puedes estar permaneciendo en la fe, bien cimentado y constante. Eso es lo que queremos. Hebreos 6:19 dice que tenemos como ancla el alma una esperanza segura y firme. Tu esperanza en Cristo es firme. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque la esperanza que tenemos en Él no va cambiando de que como que fuera la bolsa de valores, ¿saben? Así como está hoy, cómo está, ay, hoy se cayó, hoy no tenemos tanta esperanza. No, siempre tenemos una esperanza completa y firme en Cristo. Y quiero terminar, hoy sí, te prometo que este es lo último que voy a leer de la Biblia hoy. Este episodio está larguísimo, pero espero que esté siendo de bendición. No lo voy a cortar solo por el tiempo. Voy a terminar leyéndote esto. Voy a terminar leyéndote Jeremías 17, del 7 al 8, que dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será plantado
Como árbol junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Cuando yo leo esto, por supuesto que tengo que pensar en el Salmo 1, que tiene una imagen parecida y que nos dice que lo que tenemos que hacer es meditar en su palabra, en su ley de día y de noche. Voy terminando este episodio. Espero que te sientas animado a decir, hey, quiero tener esa fe. Quiero tener, no la fe mía, sino la fe de la que te estoy hablando en las Escrituras. Quiero tener una fe así, quiero tener una fe cimentada, firme, constante, de crecimiento, donde yo reconozca que Cristo es mi lugar seguro. Es que ¿a dónde más voy a ir? Es que ¿por qué me he alejado en pruebas o en momentos difíciles? ¿A dónde más voy a ir? Si solo Él tiene palabra de vida, si solo Él es roca y refugio seguro, si solo Él tiene todo lo que yo necesito, espero que este episodio te anime a orar por tu fe y a buscar tener esa fe que está bien cimentada. Y tengo que terminar este episodio invitándote y animándote a conocer las Escrituras, porque esto es lo que te va a hacer que te puedas mantener firme. El conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, la palabra. Esto que tú tienes, la Biblia, estoy agarrando mi Biblia para quienes solo están en audio, pero esto da testimonio de Cristo. Esto te lleva a Cristo, te hace conocer a Cristo, y en quien queremos estar firmes y seguros es en Cristo. El Espíritu Santo va a usar tu conocimiento de la palabra para ayudarte a estar firme. Lo hizo con Jesús en el desierto cuando fue tentado. Entonces créeme que lo más importante es que tú profundices en las Escrituras, ores, vivas tu día a día reconociendo tu necesidad de Cristo, y eso va a hacer que tu fe crezca. Termino con eso, este episodio largo, pero como les digo, era un tema que estaba en mi corazón, que necesitaba hablarlo, necesitaba expresarlo y animarlos, y que espero genuinamente que este episodio sea de bendición y que tal vez regreses a él las veces que sea necesario, cuando estés luchando, cuando estés dudando, que puedas escucharme a mí, esta amiga, diciéndote, corre a Cristo, pecaste, corre a Cristo, estás en duda, corre a Cristo. Él es a quien más necesita tu corazón. Él es en quien tienes que estar firme, y Él te va a mantener firme. Como siempre, para terminar, te quiero invitar por favor a suscribirte en YouTube al canal, a seguir también los episodios del podcast en Spotify, a dejarme tus comentarios, a buscar las redes sociales, el Instagram de Primero Lo Primero Podcast, y de contarme qué te pareció este episodio. Espero que sea de bendición. Nos vemos la próxima semana. Bye.